Jesús, por darnos la oportunidad de reunirnos en tu nombre, de poder instruirnos en tu nombre para ser esos discípulos fieles, esos hijos tuyos que demos fruto, Señor, y que una vez por el conocimiento de nuestro Dios podamos ser serviciales, atender ese llamado a lo cual tú nos has convocado a tu iglesia. Te pido por mis hermanos, Señor, que con toda diligencia puedan tener esa atención a tu palabra y que la puedan llevar por obra. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, vamos a empezar con una materia que se llama el servicio al cuerpo de Cristo. El servicio al cuerpo de Cristo. Para este trimestre, hermanos, vamos a cursar solamente una materia. Y debido al calendario, es un trimestre corto por las diferentes actividades que se tienen. Se viene diciembre y algunas fechas en las que va a haber algunos eventos en la Ciudad de México, pues sí se ha visto un poco corto. Vamos a poder avanzar lo más que se pueda y vamos a ver con cuántas sesiones podamos cubrir, y si no, pues vamos a retomarlo el trimestre que viene. ¿Llevan prisa? No, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a irnos con calma, pero también siendo diligentes. Regularmente les voy a dar, es de hora y media la clase, pero para poder abarcar un poco más voy a darles 2 horas de clase para hacer una sola materia. Bien, hermanos, entonces la materia se llama el servicio al cuerpo de Cristo. Y podemos empezar con un par de preguntas, hermanos. ¿Por qué fui llamado? ¿Por qué fuimos llamados de parte de Dios? Y una vez que hemos sido llamados, hermanos, podemos hacernos una pregunta. ¿Cómo estoy realizando mi servicio a Dios? Eso es algo en lo cual debemos siempre estar meditando, hermanos. ¿Por qué estoy realizando mi servicio? ¿Cuál es mi motivación? Y vamos a poner un tema. El llamado. El llamado. Hermanos, nosotros ya como creyentes podemos entender que fuimos alcanzados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue el que nos salvó, no fue la congregación, no fue el hermano que Dios usó para exponernos la palabra. Fue el Señor Jesús, por medio de los medios que pone a través de la iglesia. Entonces vemos que en esa soberanía de Dios, Dios siendo inmortal, nos proveyó de vida, una vida que no termina. Entonces Dios es eterno y eso nos da una convicción que Él siempre nos va a acompañar. Él no va a perecer como el hombre, Él es eterno. Dios es sabio porque Él fue el único que diseñó esta salvación que puede ayudarnos a nosotros como pecadores. Por lo tanto, hermanos, la salvación no depende del hombre, sino de la gracia y del amor de Dios. Vemos que todo el consejo de la Biblia, hermanos, muestra que Dios utiliza a hombres para llevar a cabo sus propósitos. Nosotros, la iglesia, somos esa extensión de Dios en la tierra para traer al hombre a Dios. Y vemos, hermanos, que en la Biblia hay muchos hombres, pero muchos de ellos que fueron grandemente usados por Dios no eran hombres perfectos, ni fuertes, mucho menos. Podemos ver a David, que era un joven. Pero algo que les caracterizaba a ellos es que confiaban en Dios y le obedecían. Eso es algo que Dios observa en el corazón de las personas, que no solo confían en Dios, sino que también le obedecen. Y podemos ver algunos nombres importantes como Noé, Abraham, Moisés, Josué, Samuel, María, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, y así podemos citar un sinnúmero de hombres y mujeres que
que le creyeron a Dios y le obedecieron. Y también podemos observarnos que todas aquellas personas, aún en nosotros mismos o personas que nos rodean, una vez que hemos sido llamados, fuimos convocados de parte de Dios para salvación, inmediatamente Dios nos va a pedir una respuesta de nuestra parte a ese llamado. Ese llamado primeramente a salvación y a tener una comunión íntima con Él. E inmediatamente Dios nos va a llamar a algo. Aquí no vemos, por ejemplo, cuando inició la iglesia, no vemos a hombres y mujeres que solamente eran espectadores, no eran hombres que solamente estuvieran sentados observando, escuchando. Un tiempo sí, pero ven ese tiempo en el cual de manera íntima Dios le va a usted a hablar también, no solamente a través de la exposición, sino de manera personal. Dios le va a hablar a usted y le va a mostrar su propósito para su vida respecto al llamado. Observamos también, hermanos, que en el tiempo neotestamentario y aún en el tiempo del Señor Jesús, se acostumbraba que el discípulo escogía a su maestro y lo escogía de acuerdo a su fama o reputación. Pero en el caso del Señor Jesús no fue así. Mateo 4:18 al 22. Mateo 4:18 al 22. Vamos a leer ahorita solamente el 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Hermanos, aquí podemos observar algo muy importante. Ellos ya habían escuchado del Señor, ya sabían quién era el que los estaba llamando. Por lo tanto, dice que no estaban así como hipnotizados al responder al llamado. Ellos estaban conscientes, entendían quién les estaba hablando. Vamos al versículo siguiente, Mateo 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. El 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a ver algunas características que sobresalen sobre la persona de nuestro Señor Jesús. Vemos que el Señor Jesús era de una ferviente comprensión, o sea que era comprensivo ante las necesidades y las situaciones de la gente. Mateo 14:15 al 16. Anótelo. También el versículo 23 de ese mismo capítulo. Mateo 14:23. También, anótelo. Mateo 19:13 al 15. Hay algunos ejemplos. Ahorita vamos a leer Mateo 14:15. Dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Vemos la sensibilidad y la comprensión de nuestro amado Jesús. Vayamos a otra cita más. Mateo 15:33, un poquito más adelante. Mateo capítulo 15, versículo 33 al 34. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis?
Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. También observamos esta característica, que era de una profunda humildad. Y vamos a ver cuando le preguntan al Señor: ¿quién es el mayor? Mateo 18:1. Mateo 18:1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si usted lee el contexto, hermano, pues ahí se acercaron dos jóvenes junto con su mamá, diciendo que pusiera a estos jovencitos muy cerca del Señor Jesús. También vemos que otra característica importante era que tenía un espíritu de oración ferviente. Eso es muy importante. Mateo 17, versículo 16. Mateo capítulo 17, versículo 16, por favor. Dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Vemos también otra característica importante. Dicen que era de un valor determinado, o sea que había firmeza en esa parte del carácter de Jesús. Mateo 26:56. Mateo 26:56, por favor. Dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Aquí se ve, hermanos, esta parte del Señor que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, Él no declinó en hacer la voluntad de Dios porque le dejaron solo. Y en esto Dios nos va a enseñar mucho en cuanto a nuestro carácter, hermanos. Porque es fácil desanimarse, es fácil claudicar del servicio cuando las circunstancias son adversas. El Señor Jesús, el panorama que Él estuvo viviendo en su servicio y ministerio, la gente lo traicionó mucho. Y eso, pues nosotros debemos aprenderle mucho. Cuando nosotros estamos sirviendo, hermanos, va a haber gente que nos va a fallar. Pero eso no nos debe hacer declinar o desistir a lo cual Dios nos ha llamado. Observemos también que el apóstol Pablo hizo lo mismo en Hechos 9:4 al 6. Hechos 9:4 al 6. Hechos 9:4 al 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Observemos que Pablo era en aquel entonces, antes de tener el encuentro con el Señor Jesús, era el mayor enemigo de la iglesia. Pero vemos ahora un contraste. Él llegó a ser el líder mayor destacado. O sea, sobresalió el apóstol Pablo sobre los demás por su ministerio, por lo que Dios hizo en su vida. Entonces vemos que Dios es único y Pablo tiene fe y lealtad solo a Dios. Pablo, observamos que está totalmente dedicado a su Señor, el cual lo perdonó por su infinita gracia. Pablo entendía perfectamente el valor de la salvación. Por lo tanto, hermanos, el ser llamados a servir a Dios, para unas personas será de tiempo completo, pero para otras no.
Pero lo importante no es el tiempo, sino cómo respondemos al servicio. No podemos anteponer nuestros quehaceres o afanes de la vida cotidiana. Eso es algo que muchas gentes pueden pensar, decir, es que tengo miles de cosas que hacer, tengo que pasar 15 horas de mi trabajo, a lo mejor, no sé. Eso no nos debe limitar, hermanos, porque el Señor es poderoso y puede cambiar. Aquí hay circunstancias que consideramos que pueden ser un tropiezo. Si nos disponemos a obedecer con una intención correcta, Dios obrará en su perfecta voluntad. Por lo tanto, hermanos, no debe escapar de nuestra mirada la promesa, cuando dice el Señor lo siguiente: os haré pescadores de hombres. Y dice que en esta promesa Jesús pone el sello de su aprobación sobre las palabras del escritor inspirados, sobre el libro del libro de los Proverbios. Vamos ahí, Proverbios 11:30. Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. Y en verdad, hermanos, cuando usted se dispone a ser usado por Dios, Dios lo hace sabio. Pero no una sabiduría bajo un intelecto para decir, vean, soy una persona entendida, soy una persona sabia. No. Esa sabiduría va más enfocada a lo eterno, a los propósitos de Dios. Una persona sabia, hermanos, es un modelo de una vida llena de verdaderos propósitos, no terrenales, sino espirituales. Y en eso, hermanos, pues debemos ser atentos. Me acuerdo que en los primeros meses de creyente o de haber nacido, yo anhelaba conocer más de Dios, pero ¿cómo podía hacerlo? Sí, a través de la escritura. Pero me gustaba acercarme a personas que conocían del Señor y que me hablaban de la palabra. Yo quería sumergirme, quería conocer más. Y de aquellas personas que eran maduras espiritualmente, me gustaba acercarme a ellas. Eso tiene que ver un contexto también social, pero nuestra intención debe ser de reunirnos, debe glorificar a Dios, debe ser espiritual. Y en eso nos edificamos mutuamente. Y en ello implica a veces que te tienen que exhortar por cuestiones que traes de la vida pasada. Daniel 12:3, por favor. Daniel capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermano, cuando usted es sabio en Dios, en serio que no va a pasar por desapercibido. La gente lo va a observar. La gente incrédula pues muchas veces nos desacredita porque que eres religioso, que eres fanático, pero cuando Dios va a permitir que aquella persona que te ha estado observando por mucho tiempo y ve tu testimonio, que te guardas en santidad, en obediencia, y que en una primera instancia él te pueda ver como un hombre religioso, Dios le va a permitir vivir algo. Y al tiempo se va a acercar y va a decir, oye, estoy pasando por este problema. Y es ahí cuando es el tiempo para ustedes de que no solamente con su vida, sino con la sabiduría que Dios les ha dado en la palabra para llevar a ese hombre a Cristo. Y vemos, hermanos, que muchas personas tratan de ser estrellas en este mundo efímero, es decir, un mundo temporal. Y Dios nos dice cómo ser estrellas pero eternas, siendo sabios y enseñando la justicia de Dios. Porque los que buscan ser estrellas o protagonistas en este mundo van a terminar pero estrellados, ¿verdad?
Entonces vemos que nosotros nos podemos deleitar en conocer a Dios, y en eso nos va a hacer sabios, pero no por nuestros méritos, pues, sino porque esta sabiduría proviene de lo alto, no de nosotros. Pongan un subtema: la intención. También podemos poner la intención del llamado. El contexto de este versículo nos habla de que Santiago y Juan pedían ser principales en el reino de los cielos. Mateo 20:25. Mateo capítulo 20, versículo 25. Mateo 20:25 dice lo siguiente: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Vemos que durante la historia de la humanidad, vemos como los gobernantes del mundo tienen el concepto de servicio totalmente errado, ya que muchos de ellos pueden mostrarse serviciales por interés propio, buscando alcanzar un puesto alto o para agradar a alguien, y muchas veces se quieren congraciar con la gente, pero una vez teniendo el poder se olvidan de todo y su vida llega a la soberbia. Eso nos es muy familiar, nos toca vivirlo muy de cerca con nuestros honorables políticos, ¿verdad? Vemos que en su tiempo de campaña tratan de congraciarse con la gente, inclusive se llegan a tomar fotos con personas humildes, pero no sé si lo llegan a observar, inclusive esas fotos se ven muy falsas, porque abrazan a la gente, pero casi de lejecitos, ¿no? Realmente se ve una falsa humildad, ¿no? Pero lo hacen para congraciarse o empatizar con la gente. Inclusive hasta en los trabajos, ¿no? De cerca tengo conocidos en el área donde estoy, y veo que un hombre es parcial en cuanto a su criterio y servicio. Con ciertas personas que no tienen autoridad, no les atiende el servicio. Es un área de sistemas. Y los hace a un lado. O sea, van y le piden ayuda. Oye, necesito esto, ¿me puedes ayudar? Y le dice, sí, luego. Ok, pero es muy indiferente. Pero cuando llega a ir un subdirector o un jefe de área, sí, inmediatamente vamos. Y con eso, pues, él dice, no lo dice, pero se muestra que gano puntos con ellos. Eso nos es muy familiar, nos toca vivir muy cerca con ellos, pero aún en ello, pues, debemos ser luz. Y nosotros debemos ser imparciales, aun si esta persona puede ser que sea difícil, ¿verdad? Debemos de dar ese servicio con total desinterés, queriendo agradar al ojo del hombre. Por tal motivo, hermanos, es importante recalcar que una persona, desde el momento que anhela un lugar, ya sea en el trabajo o en la congregación, demuestra que en su corazón solo quiere agradarse a sí mismo. En eso, hermanos, se ve muy claro. Personas, hermanos, que empiezan desde el servicio de ujieres, pero se ve su intención de poder escalar y llegar a una posición de liderazgo importante. ¿Cómo lo vemos, hermanos? Operan de la misma manera, tratan de congraciarse con el líder o con el pastor y tratan de tener un papel protagonista. Alguna vez me tocó trabajar con un joven, que por cierto ya no está, tristemente ya no está, y se le veía esa parte en su corazón de que tener un anhelo por estar aquí enfrente. Aquí, hermano, estar enfrente, la verdad que más allá de que me sirvan, de que te vean, es un lugar de mucho trabajo y responsabilidad. Este joven se le veía eso en su corazón, tristemente. Buscaba la oportunidad de sobresalir cuando podía. Cuando tenía que hablar, no, pues hacía destello de sus dones y talentos. Pero cuando se les hablaba de cosas de servicio, pues ya no estaba tan presto, tristemente. Y así hay por ahí lucecitas que muestran la intención del corazón. Si Dios lo va a levantar, usted tiene ese anhelo, espere en Dios. Espere en Dios.
porque es mejor que Dios lo levante y lo respalde, que usted se levante a ocupar un lugar que Dios tal vez no le tiene preparado en este momento. Dios es el que establece. Por lo tanto, un hijo de Dios sabe que su llamado es de Dios. Por lo tanto, el mismo Señor lo va a respaldar y jamás buscará un liderazgo. Eso es muy importante. Inclusive hay personas que se levantan, o sea, sirven y se ve un desinterés en cuanto a sobresalir como persona, sino que su actitud es de servicio y nunca está diciendo, oye, ¿cuándo me van a subir a la iglesia infantil para dar clase? O te tienen como auxiliar por un largo tiempo y dices, ¿hasta cuándo me van a poner a dar clase? ¿Que no ven que yo doy la clase que aquel joven, aquella señorita inexperto? Y no lo dice, pero sus actitudes lo demuestran. Entonces, hermanos, Dios prueba paciencia, prudencia, aguante. Mateo 20:26. Mateo 20:26. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Servir no es ser jactancioso, sino humildes. Servir no es tener privilegios, sino responsabilidades, no con los hombres, hermanos, sino con Dios. El compromiso que adquirimos es con Dios, no con los hombres. Como consecuencia, servimos al hombre, pero en realidad a quien estamos agradando es a Dios. También el servicio, hermanos, no consiste en obligar a otros a hacer cosas para uno, sino hacer cosas para los demás. Y en cuanto mayor es el servicio, mayor es el honor, pero también la responsabilidad. Muchas veces quieren estar ocupando un lugar, pero no quieren responsabilidad. De igual manera, hermanos, el Señor Jesús vino a cambiar el concepto de servicio en la vida del creyente, porque ya en aquel entonces estaba muy distorsionado. Y muchos en la congregación pueden venir con conceptos muy erróneos, ya personas que tienen años de creyentes y vienen a la congregación y nos meten al orden. Y nos empiezan a incomodar muchas de las instrucciones que Dios nos da por medio del liderazgo y nos incomoda. En esta parte de que leímos, cuando dice, mas entre vosotros no será así, se está dirigiendo a los discípulos, a los hijos de Dios. Cuando dice en este verso, sino el que quiera hacerse grande. Aquí grande significa, o da a entender, el más grande o muy grande. En esta parte del versículo cuando dice, entre vosotros será vuestro servidor. Aquí hay que poner atención. Esta palabra servidor proviene del original diáconos y hace referencia a alguien que hace los mandados. Ayudante y también alguien que ayuda a la mesa o a los quehaceres domésticos. Y específicamente al cuerpo ministerial se refiere a un maestro cristiano, pastor, diácono o diaconisa. Recuerdo cuando leí esta parte, hermanos, hace un tiempo, una persona cercana a mí, un familiar, a forma de burla me dice, ustedes son, o sea, hablándose de los cristianos, ustedes son los chalanes de Dios, ¿verdad? Yo tenía pocos meses de conocer y me quedé pensando unos segundos para pues no saber, pensar que es lo que vas a contestar. Y le dije, pues sí, o sea, yo no había reflexionado en esa parte porque era muy pequeño. Le digo, pues sí, realmente nosotros servimos a Dios. Si tú lo quieres llamar chalanes, pues sí. Pero vamos a ver que todavía eso de chalanes se queda muy por arriba de lo que Dios nos va a enseñar en esa tarde, hermanos. En esas palabras del Señor va implícito la manera en la que debemos servir, ya que debe ser con un corazón sincero, sabiendo que lo que hacemos lo hacemos para Él. Es ahí donde tenemos que poner nuestro corazón y nuestro objetivo de que Él
lo que estamos haciendo para el Señor. Porque si lo hacemos pensando agradar al ojo del hombre, recordemos que los hombres nos equivocamos, ¿verdad, hermanos? Mucho nos equivocamos. Por lo tanto, si usted lo hace pensando agradar al hombre, cuando esa persona, hombre o mujer, le falle, usted se va a desmoralizar, se va a empezar a diluir y va a decir, no, si usted pensaba seguir sirviendo así, no, ¿para qué sirvo? Míralo cómo es. O sea, su ímpetu o su emoción se va a venir abajo. Por lo tanto, nuestra mirada y nuestro objetivo debe estar puesto en Jesús, en el Señor, porque Él es el que nos convocó y nos llamó. Mateo 20:27. Mateo capítulo 20, versículo 27. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aquí el Señor nos va a enseñar cosas bien tremendas. Aquí, en la primera parte del versículo, cuando dice, y el que quiera, dice que por implicación significa desear, es decir, inclinarse a, pero de una manera alegre. Ya ve que los súbditos en las épocas de los reyes hacían una reverencia de... Es una manera de ponerse, me pongo a su servicio. Pero también hace la connotación de deleitarse. Y en eso, hermanos, cuando nosotros servimos a Dios, nos debemos deleitar en lo que nos pongan a hacer. Oye, pues es que me pusieron a recortar algunas cosas. No, que me pusieron a lavar los baños. Ay, no, ¿cómo crees que estas manos santas se van a ensuciar con lo que hay en la taza? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Yo soy el varón de la casa. Yo sé mi trabajo, yo ordeno a otros para que me hagan mi trabajo. Señor, ahí nos va a enseñar muchas cosas, ¿verdad? La parte del versículo cuando dice ser el primero, se refiere, pues, como lo dice, ser el primero, pero puede ser en tiempo, lugar, orden o importancia. O sea, no solo se refiere como ser el primero de la fila, sino también se refiere en tiempo, lugar, orden e importancia. En esta última parte del versículo, cuando dice, aquí hay que poner mucha atención, entre vosotros será vuestro siervo. Aquí, hermanos, hay que poner mucha atención. Aquí ya no se menciona, la palabra siervo ya no se menciona como diácono, sino como doulos. Es decir, doulos. Y esta palabra significa esclavo. En la palabra anterior de siervo era diáconos o diácono, y que era alguien que servía a las mesas. Aquí, hermanos, ya nos bajaron de rango, ya somos aspirantes a siervos inútiles, a lo mucho que podemos llegar, hermanos. Y doulos significa esclavo, y dice que ese término es el más inferior en la escala del servicio. Tremendo. Ya que implica, hermanos, rendir la vida a la voluntad de otro, tomando en cuenta que un esclavo no tiene derechos. Conociendo la historia, los esclavos no tenían derechos. Decimos a veces en el trabajo, o sea, aquí nada más tienes derecho a trabajar. Luego les digo, no tienes derecho a quejarte. Porque sí, hermanos, o sea, para quejarnos, híjole, somos tremendos. ¿Un esclavo opina, hermanos? No. Dice que toda su vida le pertenece al Señor. Y es ahí donde vamos entendiendo el significado de la salvación. Porque mira, hermanos, nosotros en este mundo vamos a seguir siendo esclavos, sea usted creyente o no. Cuando usted no es creyente o no ha sido redimido, ¿quién es su amo? Satanás, el príncipe de ese mundo lo gobierna. Cuando usted llega a la redención, a la salvación, ¿quién es su amo ahora? Jesucristo. Amén. Entonces, estando aquí, hermanos, somos siervos. Unos para esclavitud del pecado y otros para servir a Cristo. Finalmente, somos esclavos. Pero el mundo, ¿qué dice?
libertad, ¿verdad? Haz lo que quieras. Pero entendiendo espiritualmente, nosotros somos siervos, esclavos al pecado. Nosotros somos siervos para hacer la voluntad del que nos llamó. Entonces, entendiendo eso, nos tenemos que rendir ante el amo y Señor. Pero esta parte, hermanos, nos hace ver que no tenemos dignidad como personas, ¿verdad? Así, ya entendiendo, una persona del mundo va diciendo, bueno, tú tienes dignidad. Pues bueno, no. En realidad no, pues uno pregúntele a Jesús, ¿verdad? Él no le preocupó recibir el oprobio, ¿verdad? Filipenses 3:8, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún no estimó todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí el apóstol Pablo, el hebreo de hebreos, fariseos de fariseos, con todo y la riqueza que tenía, títulos y renombres, lo tenía por basura. Pero tenía lo más importante, para ganar a Cristo. Y en eso, hermanos, si usted tiene a Cristo, tiene todo, hermanos. Y no en un aspecto material, hermanos, por favor, eso no. Entonces, eso nos demuestra algo, hermanos. Cómo el mundo cómo mide la grandeza del hombre. Estudios, logros, posición social, económica, estatus, bla, bla, bla. El mundo así ve la grandeza. Pero vamos a ver qué dice Mateo 20:28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice: como el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay una palabra importante. Al principio del versículo dice ¿cómo? Dice que esta palabra ¿cómo? Viene del original hosper y dice que significa justo como, o es decir, exactamente como. Eso implica eso. Justo como, si lo trasladamos, diría justo como el Hijo del Hombre, o exactamente como el Hijo del Hombre. Y vemos que el ejemplo más claro lo puso el mismo Señor Jesús. Vayamos otra vez a Filipenses. Filipenses 2:3, por favor. Vamos a leer la primera parte. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Ahí si quieres, póngale una marquita porque ese versículo lo vamos a estar revisando constantemente. Filipenses 2:3. Vamos a leer hasta el 8, pero vamos a desglosar esta primera parte del versículo. Cuando dice: no, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sí me sigue? Antes bien con humildad. Entonces, hermanos, en el servicio que tenemos como creyentes, es importante y consiste en obedecer lo que Dios nos ha mandado a través de nuestras autoridades. Eso es muy importante, hermanos. Por lo tanto, debemos que tener que hacer a un lado ¿qué? La actitud del egoísmo, sabiendo que todo se tiene que hacer en el espíritu y no en la carne. Esto es muy importante, hermanos, porque sí, en la carne podemos hacer muchas cosas y muchas cosas buenas, pero no estamos siendo llenos del espíritu, no estamos siendo dirigidos por el espíritu. La congregación, hermanos, no es una empresa. Hay quien sí allá afuera, seguramente hay quien tenga una congregación pensando que es una empresa. Porque alguien así, una congregación
que piensa que es una empresa, lo hace de esta manera. Trabajo como quiero, cuando quiero, de mala gana, murmurando contra toda autoridad, llegando tarde, por necesidad. Por eso observamos que la congregación no es una empresa, hermanos. Es decir, debemos hacer todo esto a un lado. O sea, todas esas cosas que les mencioné hay que hacerlas a un lado. Ya que en el momento de servir a Dios siempre estorbará tarde que temprano la carne y dejaremos de servir por hacerlo de esta manera. Hermanos, en verdad, si nosotros nos levantamos a servir, no lo va a hacer en sus fuerzas. El servicio a Cristo demanda mucho tiempo. No solamente tiempo, consagración, esfuerzo, e inclusive a veces de sus propios bienes van a tener que utilizar. Pero saben que, entendiendo que lo hacen para glorificar a Cristo, no para agradar el ojo del pastor o del líder para que me vea que qué bien lo hago y qué bien estoy dispuesto a servir, para ver si de aquí al rato el pastor me da el chance de estar con un huesito. No, hermanos, la carne va a estorbar, porque si estamos en el espíritu, hermanos, cuando vengan las adversidades no lo van a derribar. Cuando venga el cansancio físico, no se va a desanimar. Porque créeme, hermanos, va a haber días, sobre todo los hermanos que dan clases en iglesia infantil. Si usted ha observado, los hermanos de la iglesia infantil trabajan bastante. Y trabajan bastante con las dinámicas, con los materiales, con la enseñanza. Y eso se hace en el espíritu, hermanos. Porque en la carne puede hacer muchas cosas. Pero va a haber el momento que vas a reventar. La carne tiene un límite. Pues la carne puede hacer cosas muy buenas, pero se va a cansar. Y de lo que es de la carne, Dios no lo recibe, hermanos. Vamos a leer la segunda parte de Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. La segunda parte de Filipenses 2:3 dice: estimando cada uno a los demás como superiores. Y hermano, al de al lado le va a decir: hermano, tú eres mejor que yo. Pero dígaselo, hermanos: hermano, tú eres mejor que yo. Y usted le va a contestar: no, hermano, tú eres superior a mí. Dígaselo, hermanos. Aquí lo está diciendo. Hermanos, debemos de considerar, estimando a los demás como superiores. ¿Y esto por qué lo dice así el apóstol? Porque nos va a llevar a la humildad y nos mantendrá en ese nivel. No viene a decir soy ingeniero, doctor, arquitecto, licenciado y todos los títulos que usted pueda imaginarse. Ni aún en las buenas cualidades que puedo tener. Naturalmente podemos tener muchas cualidades, ser elocuentes, tener facilidad de palabra, facilidad para el estudio, facilidad para hacer muchas cosas. Pero Dios nos dice: hermano, tú eres mejor que yo. Hermano, eres superior a mí. Y eso atesóralo en su corazón, porque eso nos va a llevar a ser humildes y servir con un mejor entendimiento. Porque si empezamos y dicen: no, ¿cómo me va a mandar aquí el coordinador si ni en la primaria terminó? Yo soy ingeniero. Es la importancia de decir: hermano, tú eres superior a mí. Porque la carne se achicharra con ese tipo de cosas. A la carne no le gusta que le digan: ¿sabes qué? Voy a obedecer a alguien que ni siquiera tuvo estudios. Y yo que soy ingeniero, ¿cómo voy a someter a alguien así? Si yo en mi trabajo mando. ¿Ven cómo la importancia de la humildad, hermanos? En la casa de Dios todos somos iguales. Vamos a leer Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir. Esta parte, hermanos, del versículo 5, cuando dice: haya pues en vosotros este sentir, nos habla de una negación, de obediencia y servicio. Continuamos leyendo: que hubo también en Cristo Jesús. Esto que les acabo de decir, ¿el Señor Jesús lo vivió? Claro que lo vivió.
El Señor Jesús jamás nos va a demandar algo que Él no haya hecho. Jamás, hermanos. Por lo tanto, dice que vamos a seguir las pisadas de nuestro amado Jesús. Las vamos a seguir. Pero no en nuestras fuerzas, en el Espíritu. Vamos a leer el versículo 5. El cual, siendo en forma de Dios, no estimar el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El 7. Sino que se despojó. Aquí esta palabra despojó, hermanos, hace la connotación de vaciar y denigrar. Vamos a continuar leyendo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, cuando leo estos versículos, en verdad, y a veces la carne se revela y dices, ay, es que a veces ya me cansé. Ay, es que está tremendo esto. Cuando leemos estos pasajes, no es nada, hermanos, con lo que el Señor Jesús vivió. Cuando miramos la cruz, cuando miramos el servicio que el Señor hizo, dices, ay, no es nada, Señor, no es nada no se compara ni tantito con lo que tú experimentaste o viviste. Y eso nos hace seguir adelante porque ponemos nuestra mirada en Jesús. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí nos muestra claramente. Este verso nos enseña algo, hermanos, que el servir a Dios no es en partes o por tiempos, sino debe ser en toda la integridad de nuestro ser y de una manera completa, anhelando siempre agradar a Dios y servir a la congregación con amor, con gozo y convicción. Esos elementos son muy importantes. El amor, el gozo y la convicción son elementos muy importantes que son parte del Espíritu. Y ante todo, hermanos, ser fieles a nuestros servicios, a nuestro servicio. Los apóstoles dice que dieron su vida por servir. Y ahora yo me pregunto, ¿y yo como servidor cómo la doy? Es ahí donde meditemos. Como otro subtema, hermanos, vamos a poner primeros requisitos para servir. Primeros requisitos para servir. Y en esta parte, hermanos, los apóstoles tomaron mucho esta parte de cuando la iglesia empezó a crecer. Hubo ese crecimiento. Por lo tanto, al crecer una congregación, surgen más necesidades. Los apóstoles estaban encargados de la palabra, de la oración y de la dirección de la iglesia. Entonces, pues había ciertas necesidades que ya salían de sus manos. Por lo tanto, se tenían que apoyar de los creyentes, de los demás servidores que venían levantando Dios. Por lo tanto, los 12 apóstoles delegaron a la congregación de creyentes la selección de 7 varones, pero no fueron cualquiera, que iban a ayudarles en la distribución diarias para las viudas. Pero ellos, o sea, los apóstoles, se encargaron de establecer los requisitos elementales y fundamentales que debía tener cada miembro en aquel cuerpo de creyentes, de ayudantes. Inclusive no podía ser cualquier persona la que iban a estar sirviendo a las mesas. Y esos requisitos vinieron a ser el modelo, hermanos, a seguir en las demás elecciones. Y esto sucesivamente pasó a otras congregaciones en los primeros siglos de la historia del cristianismo. Y nos muestra 3 requisitos muy importantes y fundamentales. Vayamos a Hechos 6:3. Ahí los vamos a encontrar. Hechos capítulo 6, versículo 3.
¿Sí me siguen, hermanos? Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Aquí está el número 1, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, de sabiduría. Continúo leyendo: a quienes encarguemos este trabajo. 3 requisitos del modelo que estaban estableciendo los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Observemos que los 7 discípulos fueron escogidos para servir. Pongan atención a esto. Dice que fueron escogidos para servir, no para predicar. Eso es muy importante, ya que el predicar, hermanos, está dentro de la voluntad de Dios y no del hombre. Es cierto, allá afuera, con los que nos rodean, es decir, de persona a persona, pueden ustedes anunciar las buenas nuevas, pero en la congregación es Dios quien establece quiénes son los que Dios va a establecer para la enseñanza. Por lo tanto, hermanos, el ministerio de la palabra nunca debe descuidarse debido a preocupaciones administrativas. Nunca se debe no se debe de tratar ni esperar que los pastores lo hagan todo, porque hay congregaciones donde yo estuve hace muchos años. El pastor era como un todólogo y él quería pintar, él quería limpiar, él quería visitar a todos los hermanos que no iban, y siempre estaba cansadísimo. Eso no es sabio, hermanos. Aquí en Hechos nos muestra ese modelo, que Dios para eso llama a hombres y mujeres para el servicio del cuerpo de Cristo, porque el pastor no puede hacer todo. Porque aquí los apóstoles muestran que ellos se deben de cargar de la predicación, de la palabra y de la oración. Por lo tanto, hermanos, cada parte del cuerpo de Cristo tiene una función muy específica. Por lo tanto, toda la labor de la iglesia se debe de compartir dentro de la iglesia. Vamos a revisar el punto 1, que es el buen testimonio. Y aquí, hermanos, es tremendo esto. El buen testimonio. Testimonio proviene de la palabra martureo. Martureo, que significa dar testimonio. También significa tener buen testimonio de parte de otros. Porque nosotros podemos decir: no, yo tengo un excelente testimonio. No, sí, no. Pero ¿qué tal cuando oye, y si le pregunto a tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo? Ya la cosa cambia, ¿verdad, hermano? Cambia. Porque son los con los que vivimos todos los días y ven cómo reaccionamos todos los días. Por lo tanto, los cercanos a casa son los que nos van a decir. Porque el varón, la mujer puede ser cara de piadoso, cara de zampillín, y llegando a casa, pues se transforma, ¿verdad? La palabra griega que se emplea aquí, hermanos, para un buen testimonio significa también fidelidad y pureza en el carácter. Significa fidelidad y pureza en el carácter. Significa también, hermanos, tener buena reputación. Y esto implica ¿en dónde? En el hogar, con los vecinos, en el trabajo y aún dentro de la misma congregación. Por lo tanto, hermanos, las personas que se pongan en la lista para el servicio y que, según lo señala la palabra de Dios, tienen que tener un buen testimonio. La primera parte, pues bueno, el líder, el pastor te va a observar, va a ver tu comportamiento dentro de la iglesia, tus palabras, tus acciones, tu forma de expresarte. Muchos puntos importantes el liderazgo lo va a observar. Esa es la primera parte, pero también es muy evidente allá afuera. Entonces, estos principios quedaron muy bien especificados y planteados por el apóstol Pablo cuando describió los prerequisitos para todos los que pretendan ejercer
una función dentro de la iglesia, ya sea como servidor o como liderazgo. Y también observemos que en las diferentes cartas del apóstol se ve la instrucción para un servidor dentro y fuera de la congregación. Dichos requerimientos son comunes para los obispos, pastores, ancianos y diáconos. Pero ¿ustedes creen que solamente esa parte es solamente para el liderazgo? También para el congregante. Porque si nos piden ser fieles, ser hombres de una sola mujer, y entonces el creyente puede decir, bueno, es para el pastor, es para el líder y para mí no. No, también para toda la iglesia. Pero aquí habla de los prerequisitos, algo que debes de tener. Entonces, las personas que van a ser puestas como servidores o que quieren servir deben ser sometidas a prueba primero para ver si califican o no para ocupar una función tan delicada. Porque esta decisión no se debe tomar a la ligera por parte del liderazgo. Aunque la persona tenga una buena intención, tienen que observar ese crecimiento, esa fidelidad a Dios. Y vemos que esta metodología o modo que operaron los apóstoles les dio buenos resultados para que la iglesia funcionara de una manera adecuada. Vemos que en 1 Timoteo 3, 9 al 10 nos muestra algo. 1 Timoteo 3, 9 al 10. Dice: Primera de Timoteo 3, 9 al 10. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El 10. Y también estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Aquí la exhortación apostólica lo está mostrando, hermanos. Y lo podemos ver hasta en lo natural, hermanos. Nadie construye un puente o una maquinaria con metal que no haya sido probado antes. Cuando alguien diseña un automóvil, una estructura, sobre todo los arquitectos, ¿saben eso? Que cuando se hace una construcción de esa magnitud para poder soportar toneladas y toneladas de autos y de personas, esos materiales son puestos a prueba. Y pues cuánto y más nosotros, ¿verdad, hermanos? Podemos ser puestos a prueba. Podemos tener una apariencia, pero internamente Dios trabaja en nosotros. Y es lo que en su momento va a dar evidencia, se va a notar en su momento. Como dirían, vamos a ver de qué estás hecho. O sea, como diciendo, qué tanto has crecido en la fe, qué tanto conocimiento, qué tanta madurez, qué tanta perseverancia y constancia hay. Porque eso es algo que se ha metido en las iglesias, la falta de perseverancia y de constancia. Porque a veces estamos en el instituto, se inicia con 20 personas y a la mitad ya va disminuyendo el grupo. Terminan 10, 5 por ahí. Y lo vemos allá en Ciudad de México. Los sabatinos inician mucha gente y ya a lo largo del trimestre terminan 10 por ahí. Y es algo que se mete mucho en la iglesia, la inconstancia, la falta de perseverancia. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en la carne. Eso es evidente. Y sí, a veces te cansas, estás ahí sentado un montón de horas, pero recibiendo de Dios, y la carne pues se está revelando, diciendo, ya no puedo, ya me cansé, ya tengo sueño, ya me duelen las piernas, ya me duele la cabeza. Y dices, no puedo. Pero bueno, esa es una de las partes que vives ahí, pero ¿qué tal cuando estás en casa? Cuando tienes que sentarte a repasar lo que viste en tu clase, cuando tienes que escuchar los audios de nuevo, y estás bien cansado, vienes del trabajo, estás cansadísimo, hermanos. O nada me pasa a mí, hermanos, que llegas cansado, llegas exhausto, tienes dolor de cabeza, tienes hambre, tienes sueño, quieres ver la tele, no sé, ese tipo de cosas. Es la carne, hermanos, que se revela. Por eso debes ser en el Espíritu. Debes ir a Dios, Señor, danos tu gracia. Muéstrame por qué estoy así, muéstrame por qué mi carne está predominando. Y Dios les va a ir mostrando, hermanos. Eso es una realidad. Por lo tanto, hermanos, en la elección de servidores debe ser con mucho cuidado.
Y esta parte cuando vamos a ser probados no nos gusta, hermanos. Inclusive cuando hombres y mujeres se levantan a servir, Dios los mete a prueba. Y empiezan a decir, ay, antes estaba yo mejor cuando yo no servía. Es más, estaba yo mejor cuando yo no conocía a Dios. Yo tenía más dinero, me iba mejor, no tenía tantos problemas. ¿No será que el Señor te está formando, te está mostrando el pecado que hay en ti, o en nosotros, y ya sientes como que el barco se está tambaleando, se está hundiendo, y creo que voy a dejar el servicio porque creo que esto no es para mí? Si eres hijo de Dios, hermanos, entiendes el principio. Tu servicio no va a ser por las circunstancias que tú estés viviendo. De eso no depende tu servicio. Porque nosotros estamos siendo sometidos a prueba. Es necesario. Si en lo natural, hermanos, como les expliqué, es importante someter los materiales para lo que van a ser diseñados o donde van a ser injertados esos materiales, y que esos materiales dependerán la seguridad de las personas. Imagínense en la casa del Señor. Pero bueno, hermanos. Por lo tanto, hermanos, la iglesia debe de velar en la selección del diaconado, y debemos de observar que ni el favoritismo ni los sentimientos se impongan por encima de las sagradas escrituras, ni aún por reglamentos establecidos en una iglesia local. Porque puede ser que esos reglamentos no estén acorde a la palabra de Dios. No es por si alguien te cae bien, te cae mal dentro de la iglesia, porque puede pasar, hermanos. Somos personas, tenemos errores. Puede decir, este hermano, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser diácono si no lo conoces? Como tiene sangre pesada. No, hermanos. No. Todos tenemos un carácter, todos somos diferentes. Por lo tanto, no es por si te agrada, si tiene buen aspecto, si no tiene las condiciones que tú crees que debe de tener o que debe de reunir para ocupar un liderazgo. Eso no lo sabemos. Eso se esconde en la sabiduría de Dios, no en nosotros. Nosotros vemos cortamente, hermanos, somos ovejas, somos miopes, nos guiamos por la apariencia, pero Dios conoce el corazón. Dios sabe cómo está formado ese hombre o esa mujer. Muchas veces, hermanos, en la iglesia, sin conocer el testimonio de un hermano, lo eligen como diácono, solo por tener cara de santo o por hacer largas oraciones muy elocuentes. Y así me puede ir con una lista que muestran apariencia. De esta manera, hermanos, la congregación se emociona, pero no sabe si esa persona puede ser una fiera en su casa, o si esa persona puede ser fiel en sus diezmos y ofrendas. No lo sabemos. En la iglesia, hermanos, puede haber personas que tienen una apariencia solamente, pero cuando llegan a casa se quitan la del santo y se ponen la del Blue Demon, ¿verdad? Tristemente. Entonces, alguna vez una persona, un servidor, se nos acercó, nos comentaba su situación. Estábamos en Tlaxcala y nos decía, oh, pues fíjate que estoy viviendo esto, y como dando a entender que estaba cumpliendo. Y le digo, ¿sabes qué? Era una mujer. Digo, ¿sabes qué, hermana? Tu servicio no se le invita a la iglesia. Tu servicio también sigue. Tienes que seguirlo haciendo. Y tienes que dar testimonio con los que te rodean. Y así como que eso no gusta, ¿verdad? O sea, no venimos a cumplir. Porque si pensamos que venimos a cumplir, estamos mal. Desde ahí estamos mal. Hermanos, el buen testimonio comprende de las siguientes áreas que les vamos a mencionar. Número 1, el hogar. El apóstol Pablo señala lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 4 al 5. Primera carta de Timoteo capítulo 3 versículo 4 al 5. Dice, que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El 5. Pues el que no sabe gobernará su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, a veces el cristiano podemos cometer el error de pensar que el trabajo y el ministerio es tan importante que se justifica el ignorar a sus familias. Muchos dicen, pues yo me voy a predicar a las naciones, ahí te ves, mujer, ahí te quedas. Oye, pero no, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Oye, ¿y quién va a dar el gasto? Voy a cumplir la voluntad de Dios. ¿Será el orden, hermanos? No. Pretexto para salir, ¿verdad? A lo mejor ya no aguanta estar en su casa. Pero observemos cómo la instrucción apostólica nos dice lo contrario. El liderazgo espiritual, hermanos, sin embargo, debe de empezar en casa. Y ahí es donde trabaja. El Señor trabaja con nosotros los varones en casa, siendo esos pequeños pastores en nuestra casa. ¿Verdad, varones? ¿Sí o no, hermanos? Ya los escuchó el Señor, ¿eh? Entonces, si un hombre no está dispuesto a cuidar y disciplinar y enseñar a sus hijos, pues no está calificado para dirigir a la iglesia. Pero esto no quiere decir que vamos a tener hijos perfectos, sino más bien que como padres podamos cumplir nuestra obligación tanto en lo natural como en lo espiritual con nuestros hijos. Es decir, que no nos puedan señalar ni justificar. Debemos tener la sabiduría para hablar con ellos, tener esa comunicación y confianza y entrar en un balance con ellos, porque podemos llegar al punto de ser permisivos, muy permisivos en lo que hacen. Ahí, hermanos, está el consejo y la sabiduría de Dios para la instrucción de los varones hacia los hijos. Necesitamos, en el varón va a recaer mucha responsabilidad, mucha. Y esto a mí me pone a temblar. Ustedes varones. Dice el número 2, hermanos. En todo su entorno social, incluyendo sus compañeros de trabajo y vecindario. En todo su entorno social, incluyendo sus compañeros de trabajo y vecindario. Y también el apóstol Pablo habla al respecto en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 6 al 7. 1 Timoteo 3, 6 al 7. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí la palabra neófito proviene del original neófutos. Y que esta palabra se deriva de otras dos, que es neos, que significa nuevo, y fuo, que significa producir. Neos, que significa nuevo, y fuo significa producir. Y a manera de adjetivo significa literalmente recién plantado. También denota a un nuevo converso. Cuando dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Observemos que Satanás, por su orgullo, se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Y esto puede ser una segunda advertencia del peligro del orgullo. El orgullo, hermanos, no saben, es pecado y el pecado nos destruye. Observamos, hermanos, que si el converso se pone en un puesto de demasiada responsabilidad en muy poco tiempo, o sea, de inmediato, puede llegar culpable de orgullo, porque puede pensar que por su propia capacidad, esfuerzo y diligencia está en ese lugar. Eso es muy delicado, hermanos. Por lo tanto, siempre es
es importante observar y tomarse el tiempo para ver el testimonio de esa persona. Porque si se pone una persona así en un lugar importante de liderazgo, el diablo va a usar esa oportunidad para hacer acusaciones contra él. Porque esa persona, pues al ser un muy joven espiritualmente, pues va a cometer muchos errores, pero puede ser que se envanezca en su corazón por decir, estoy aquí porque creo que tengo la capacidad para hacerlo. Puede existir eso, hermanos. El mundo piensa así, ya lo revisamos. Entonces, la persona que ejerce el diaconado debe gozar de buen testimonio cristiano delante de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo y en cualquier lugar fuera de su casa o de la iglesia. Un líder con mal testimonio se convierte en un obstáculo para el avance y el crecimiento de la congregación. Eso es algún estorbo tremendo. O ustedes alguna vez le han compartido a alguien seguramente y te empiezan a decir, no, pues ¿para qué? ¿Para qué me dices de lo que tú sabes? Si yo ya he ido y un montón de hipócritas. Pero seguramente a alguien le dio un mal testimonio. Eso es muy cierto. Pero usted le debe de llevar el consejo. Número 3, hermanos. Tener buen testimonio y gozar de respeto en su iglesia local. Repito. Tener buen testimonio y gozar de respeto en su iglesia local. Ya estamos terminando, hermanos. Primera Timoteo 3, versículo 13. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, un servidor que debe ser una persona que con su buen testimonio ejerza una influencia positiva en los miembros de la congregación. En verdad, hermanos, los que estamos aquí debemos de tener un buen ejemplo hacia la congregación. Tenemos algo tremendo, porque si alguien viene y te provoca, te dice, te saca la lengua, te difama, te contradice, debemos tener un buen testimonio delante de ellos. Porque tú no sabes si es incrédulo, tú no sabes si es redimido, tú no sabes si es pequeño espiritualmente, o ya nació pero es muy pequeño. Por lo tanto, personas de liderazgo debemos tener un buen testimonio. Y es ahí donde se refleja el carácter y la sabiduría. Y créanme que la necesitamos mucho, mucho, hermanos. Una persona que por su buena conducta se haya ganado el respeto de los demás miembros de la iglesia. Esa es una realidad, hermanos. Entonces, bajo la supervisión pastoral, los servidores forman un cuerpo de apoyo en la congregación. Debido a que el pastor no puede hacer todo. Eso lo entendemos. No puede ser todólogo, no tiene tantas manos. Entonces el servidor manifiesta credibilidad antes que en la congregación con su familia. Es decir, si quiero servir, debo preguntarme lo siguiente: ¿me cree mi esposa o me creen mis hijos? Y es ahí donde debemos empezar, desde casa, hermanos. Me debe de mi esposa, debo darle ese buen ejemplo, debo servir a mi esposa, porque es algo que el varón, así nos enseñaron desde casa, que te casas y la mujer te tiene que servir. ¿No será acaso que también los varones debemos ayudar en las labores domésticas? ¿Qué tal cuando la mujer cae enferma y tienes que llevarle las pastillitas, tienes que ayudarle a llevar al baño? ¿Qué tal si por esa enfermedad pues no puede hacer los quehaceres domésticos y tú, varón, después de trabajar tienes que llegar a hacerlo? Dirían, no se te van a caer las manos, ni vas a dejar de ser hombre por hacerlo.
Tenemos mucho que aprender, hermanos. Si no el Señor, pues bueno, va a formar ese carácter, ¿verdad? No el pastor no te le va a formar el carácter. El Señor de la gloria, a sus hijos, los va a hacer ¿a qué? A imagen y semejanza del que los creó. No el pastor ni el líder. El líder no. El líder es un siervo inútil que solamente se para aquí enfrente a exponer lo que Dios muestra. Entonces, retenedor de la palabra fiel, en Tito 1:9, por favor. Aquí vamos a estudiar una palabra importante, retenedor. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9. Aquí la palabra retenedor da el sentido de mantenerse firme y adherido. Entonces, hermanos, si en nosotros existe esa ausencia de conocimiento, pues difícilmente nos vamos a adherir a esas verdades que Dios ha dejado. Por lo tanto, vamos a andar divagando en nuestra mente. ¿Será o no será que debo servir a mi esposa? Vamos a decir, pues yo creo, yo pienso que así es lo correcto. Y despreciamos la instrucción de parte de Dios para dar lugar a nuestros pensamientos, a lo que me enseñó mi abuelita, lo que me enseñó mi mamá, o mi papá, que aquí tú eres el macho alfa en casa, para que me sirvan, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues hay mucho por aprender. Quise yo seguir con otra clase, pero ya es un poco tarde. No nos vamos a ir a las carreras, porque estas enseñanzas son muy provechosas, nos van a edificar mucho. Bien, hermanos, vamos a concluir aquí, vamos a dar gracias. Bendito Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, Señor nuestro, por la vida, la salvación y la misericordia que tú has tenido de nosotros, Señor. No porque la merezcamos, sino que por tu gracia y por tu amor has derramado para tu iglesia. Te pedimos, Señor, que esta parte que nos estás mostrando para nuestra vida, pues nos puedan edificar, nos puedan llevar a la madurez y al crecimiento para ser cada día más como tú, Señor. Porque tú nos dices buen ejemplo, Señor, en el servicio, en el llamado, a negarnos, Señor, a morir a nosotros mismos. Gracias, Padre, por la exhortación y tú nos llevas a vivir la doctrina, la sana doctrina, Señor. Eso es a lo que nos estás llevando, Señor. Ya no solo quedará como un conocimiento en nuestras vidas, sino que nos llevarás a la vivencia y nos llevarás a la sabiduría en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ese tiempo. Te pido por mis hermanos, para que con toda diligencia permanezcan y sigan adelante, Señor, porque el camino es angosto y la puerta estrecha que nos lleva hacia ti. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga.